Bueno, graba tú. No, Ya eso está bien. Adelante, Norita. La invocación de apertura, Norita. la invocación de apertura, ¿no? Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Hay una beatitud y invocación, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes terciarias. Grandes fuentes de las cuales emana la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a comparar. Compartir. Ahí bien, sí, compartir sin reserva. Ok, hermanos, entonces, hoy pasamos al subtítulo de los métodos en los negocios, que Leadbeater también, ya con lo anterior que vimos el martes, terminamos los distintos aspectos de supersticiones, de dogmas, etcétera, y la insistencia de que los que estudiamos teosofía, la sabiduría divina o cualquier forma de ocultismo serio, lo que intentamos siempre es el poder investigar por nosotros mismos la verdad. Nunca diga la fecha, por favor. Hoy es el 5 de enero de 2023, en víspera de la Noche de Reyes. Y continuamos el estudio de el libro El lado oculto de las cosas de Charles Wester Leadbeater. Sí, gracias, María. No, por nada. Entonces, nosotros el martes concluimos. Por eso hay que hacer también cierto, porque ayer tuvimos la logia Aniversan de Tampa. Y entonces, el martes nosotros concluimos todo una serie de enfoques sobre supersticiones, tanto religiosas como culturales, como etcétera. En una serie de aspectos en que la mente se cierra, no investiga por sí misma. Al final, él hace esa declaración. El estudiante de teosofía, el estudiante de ocultismo, no puede aceptar nada por hecho ni por seguro. Tiene que investigarlo por sí mismo, porque si no, es ¿cómo decir? Es una proyección de sus propias condiciones mentales que nosotros vamos, inevitablemente, por falta de evolución, cerrando a cosas ya como definitivas. La mente nunca puede llegar a nada definitivo. ¿Por qué? Porque la mente no es capaz de la sabiduría total. La mente nada más que refleja las imágenes de lo que los 5 sentidos y la propia razón, cuando la vamos nosotros aprendiendo a usar, nos puede dar, pero siempre es como si dijéramos, o como hubiera dicho José Martino, un manjar recalentado. Ya es algo que ya pertenece al pasado, a una experiencia que los 5 sentidos nos dan, y la mente elabora con ello un conocimiento que puede ser hasta muy razonable, pero que siempre tiene que seguirse investigando hasta que lleguemos al estado de atención, al estado de meditación. Lo vimos anoche precisamente en la logia Aniversan, de que nosotros seamos capaces de desarrollar nuestra percepción interna real, es decir, nuestra capacidad de ponernos en contacto con la realidad. Y eso nunca la mente lo va a poder hacer. Budi va iluminando la mente según ella se va espiritualizando, pero solamente el espíritu directo átmico que Budi refleja también, pero que nunca es él en sí mismo, él en su realidad total, es la única solución que tiene la evolución humana. Y eso no es algo que se pueda desear, porque ya los deseos es una distorsión de Budi,
en deseo en el nivel cámico, sino que tiene que advenir cuando uno adquiere la capacidad de atender a ese momento, a ese instante en plenitud, y no comparándolo con reflejos anteriores que la mente, aún iluminada por Buddhi, es la que ha captado. Así que este es el proceso que nosotros tratamos de desarrollar con la teosofía. La teosofía nos lleva a la sabiduría, pero ella misma en palabras y en información de libro y eso no es esa sabiduría. La sabiduría es la de la realidad. Vamos a ver ahora otro aspecto que todavía pertenece, como es natural, a los mundos inferiores, al mundo de la mente. En este caso, muchas veces una mente no muy inteligente que en el aislamiento del egoísmo propio de nuestros estados medios de evolución actual se produce como una búsqueda de ventajas egoístas. Y eso es lo que nos puede llevar también, igual que la superstición, a muchas cosas erróneas para nuestra evolución. Es lógico que una persona que logre emprender algún negocio, alguna actividad que pueda ser útil para los demás, tenga y obtenga alguna ventaja o pueda vivir de eso. Pero cuando eso se convierte en el egoísmo que hoy prevalece en gran parte de la humanidad materialista, en el medio de esta civilización de consumo y de esta ausencia de espiritualidad prevaleciente, se convierte entonces en una forma de daño, de explotación, de abuso, que no puede engendrar ningún progreso espiritual. Y que por el contrario, lleva a ese ser humano, por su picardía, como decía Martí, que si los hombres pícaros fueran verdaderamente inteligentes, dejarían de ser pícaros por ello, a un karma que tarde o temprano le va a ser mucho más infeliz que si hubiera seguido siendo una persona con menos habilidades, pero que no hubiera abusado de su habilidad para el detrimento o el perjuicio de los seres humanos que lo rodean. Y esto es lo que él va a ver en este subtítulo de los métodos en los negocios. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener sobre todo mucho corazón, aunque la persona, como es natural, tenga la capacidad de hacer, vamos a decir, un medio de vida honrado, pero no abusivo. Bien, en estos días de gran competencia, que siguen habiéndolo, ya lo había al principio del siglo XX, cuando él escribió estas cosas, que lo siga habiendo en el XXI, y que se hace cada vez más abusiva y más sin corazón. Pues esa gran competencia hay que ponerle corazón o caemos en lo que él va después a analizar. Es decir, en estos días de gran competencia se hacen cosas y se adoptan métodos en los negocios que hubieran asombrado a nuestros antepasados. Sí, desde un punto de vista de destreza, de capacidad, la misma tecnología que empezaba a desarrollarse, que se ha hecho casi que imprescindible en el mundo de hoy. Nosotros estamos usando esta tecnología, pero para el bien, para estar en la búsqueda de la verdad, pero no todos desgraciadamente lo hacen así. Muchas de estas acciones y métodos son perfectamente legítimos. Es decir, el que la persona pueda tener unas ventajas o tener una vida menos difícil porque tiene habilidad para, vamos a decir,
hacer métodos de producción, de tecnología, de lo que sea. Él no pudo llegar al avance ya de hoy, pero bueno, que ya estaba impulsándose a principios del siglo XX. Esas acciones y métodos pueden ser legítimos y no significan nada más que la aplicación de un pensamiento más listo, es decir, más capaz de una mejor producción o de un mejor servicio y una mayor astucia al trabajo que debe hacerse. Porque indudablemente para crear riqueza hay que hacer un trabajo. Pero, sin lugar a dudas, el límite de lo que es legítimo y honorable, porque aquí hay que tener entonces ese sentido espiritual del honor, de que uno no puede vivir abusando de los demás. Eso es una falta de honor, es una falta de espiritualidad después, pero bien, aún en el nivel nada más de las relaciones humanas normales. Puede haber algo legítimo y honorable. No es infrecuentemente excedido. Y a la vez que nos vamos más allá de lo que es honorable, de lo que es legítimo, estamos engendrando un mal karma, hermano. Porque el karma no es un capricho de un dios o de alguien vengativo, es una ley. Y la ley es de acción-reacción. Si la acción perjudica, daña, hace mella en la vida de otro ser humano que sufre, que puede perder hasta su vida, porque muchas personas en desesperación hasta entonces se suicidan, etcétera, eso no puede ser un buen karma. Por el contrario, eso engendra karmas dolorosísimos, terribles, que no podemos tampoco medir en nuestra ignorancia actual. Y se emplean medios a los que el comerciante honesto de una época anterior nunca habría descendido. ¿Por qué? Porque eran épocas que, aunque limitadas, tenían un sentido del honor, tenían un sentido de lo que es legítimo o de lo que es legal, etc. Todo eso ustedes saben cómo se está violando en el mundo entero y hay una ausencia casi prevaleciente, como dije, del abuso de el que obtiene por cierta capacidad de organización o de producción o de distribución o de lo que sea, de servicios. Y entonces no le importa lo que sufran las consecuencias de su habilidad, que no le pone límite, que no le pone honorabilidad, que no le pone compasión. De hecho, ha llegado a haber una especie de entendimiento tácito, es decir, una tolerancia excesiva de que los negocios tienen una moralidad propia. Eso no es así. Lo que es justo, lo que es honorable, lo que es legal, de acuerdo al país, de acuerdo al desarrollo económico, de acuerdo al servicio que se presta, a la producción que se hace, etcétera, tiene todo un límite. Y la lógica y sobre todo el corazón. ¿Cómo usted va a abusar de una persona que no tiene cómo sobrevivir porque usted tenga todo vamos a decir, la capacidad de mantenerla en la pobreza o en la necesidad o en la miseria? Así que, y que los estándares comunes de integridad no se deben aplicar a ellos, jamás. La integridad es de todos con todos. Y nadie puede estar exento de comportarse íntegramente. Un hombre a la cabeza de una gran casa mercantil me dijo una vez,
Si yo trato de hacer negocio de acuerdo con la regla de oro, a los demás lo que quiera que te hagan a ti, simplemente me moriría de hambre. Estaría en bancarrota en un mes. Eso es falso. Eso nada más que es un autoengaño para poder ser cruel con los demás. La forma en que se desarrollan los asuntos de negocio, continúa ahora Leadbeater, está mucho más cerca de la inmortalizada por David Hume cuando escribió: trata al otro como él quisiera tratarte a ti y hazlo primero. ¿Se dan cuenta? Está usando la picardía. Si el otro te quiere tratar mal, tú tienes la patente de corso, vamos a decir, para ser tú un pirata o un corsario. Y no, todos son piratas, aunque tengan patente de corso. Aparente. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que ha ido degenerando. La competencia ha ido degenerando las leyes que hay en muchos países contra los monopolios y ha ido haciendo inútil toda una serie de salvaguardas que son de sentido honorable, de integridad y humanos sobre todo. Y muchos otros, continúa ahora Leadbeater, a lo que se les ha citado esta observación, están francamente de acuerdo con él. ¿Por qué? Por egoísmo, por picardía. Pero si fueran buenos, dejarían de ser pícaros inmediatamente y el karma no los cogería. Hombres que en todos los demás aspectos son buenos, honestos y honorables, se sienten obligados a hacer tales cosas como los demás. Ah, no, porque el otro lo hace y mira cómo se hizo rico. Pero yo no lo tengo que hacer porque yo no disfrutaría ser rico a costa de la miseria o de la desesperación de otros seres. Y entonces pone entre comillas otra de las frases conocidas, ¿no? Negocios son negocios, dicen. Y vuelve a citar también ese tipo de falso razonamiento. Y el moralista que objeta no conoce sus condiciones. Eso es falso. Ahí, como si dijéramos, en el sentido de la ética y en el sentido espiritual, lo que se llama el derecho natural en lenguaje legal, que no es nada más que ese ideal de que todo lo que sea de derecho es porque es el bien de su principio ético, de su principio legal, de su principio moral, de su principio de no abuso, de su principio de fraternidad universal, hermano, en otras palabras. Y bajo esta excusa, nos dice Leadbeater, se tratan mutuamente en los negocios como nunca soñarían contratar a un amigo en la vida privada. Y mucho menos a su propia familia, a sus hijos, a sus padres. Y eso tiene que ser así. Fraternidad universal, todos somos la misma vida. Y por tanto no podemos abusar de la vida de nadie con ningún pretexto. Y hacen declaraciones que saben que son falsas. Porque claro que nadie tiene a no ser personas que tengan alguna limitación de raciocinio de nacimiento o una muy poca evolución, una evolución muy crasa, etcétera, o que se han individualizado por la línea de la separatividad, de huir y no del amor y no de la admiración por la vida humana. Y entonces ellos saben que eso es falso. Aunque fuera de su negocio, pueden ser hombres veraces. Es decir, no significa que lo apliquen a todas las esferas de su vida, pero nada más que cuando lo aplican a la esfera de un negocio,
están violando la ley kármica y la ley de que todos somos una sola vida y que no le podemos hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros y que tenemos que ser compasivos con los menos capacitados que nosotros, con los que han sido menos afortunados. Que ellos lo están haciendo por un karma anterior no es pretexto para abusar. Es una razón para tratar de compensar su mal karma. Claro que nadie nace pobre o nace en una familia pobre por gusto, lo sabemos, pero nadie tiene que seguir abusando de esa situación. Por principio espiritual, y este libro está escrito para los que aprendemos teosofía, para los que aprendemos la ley kármica. Y por tanto, Peter no podía escribir otra cosa que estas palabras, aunque reconociendo que claro, que hay leyes, además hay, como si dijéramos, normas de % de ganancia que puede tener una persona cuando produce algo, cuando nada más que es un servicio, etcétera, entre los costos y su... Porque tiene que vivir, como es natural, vive para eso, pero tiene que vivirlo. Si es ya una persona de honor, de integridad, de ética, de acuerdo a esas normas superiores, no de acuerdo a su picardía irresponsable con respecto a la ley kármica y haciendo daños a otros indiferentemente. Y continúa el Peter. Todas nuestras virtudes necesitan ampliarse para que cubran un área mayor. Si somos estudiantes de teosofía, tiene que llegar a cubrir todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que podamos nosotros, como si dijéramos, emprender o imaginar o poner en la vida de relación con los demás. La ética más alta, la honorabilidad más alta, los conceptos de unidad de vida aplicados hacia todos. Lo que hacemos a otros nos lo estamos haciendo a nosotros. No podemos fallar. El estudiante de teosofía sí no tiene ningún pretexto para salirse de estas normas, como dice, hasta que cubran el área mayor. Cada vez el que más podamos alcanzar, la que más podamos concebir. Al principio, el hombre es francamente egoísta y solo cuida de sí mismo. ¿Por qué es egoísta? Lo aprendimos en las clechas, en el segundo libro de la ciencia de yoga y bueno, de los yoga de Patanjali, porque también lo quisiera comentar. La ignorancia, la vidya de la persona poco evolucionada, que es lógico porque no ha evolucionado, que es lógico porque está acabado de individualizar o está en sus primeras encarnaciones. Al estar en un cuerpo tan denso y no haber aprendido a manejar la materia de ese cuerpo, se siente aislado y por tanto es lógico que sienta egoísmo. Él se siente aislado. Él no tiene la experiencia en cuerpo físico de la vida una. Y claro, el hombre poco evolucionado, el hombre que comienza sus encarnaciones o que lamentablemente se ha individualizado por una línea de separatividad, porque sus últimas encarnaciones antes en el reino animal, antes de, ¿cómo se llama?, de individualizarse, fueron nada más que recibir crueldad y abuso y matanza, como nosotros hacemos con tantos animales a nuestro alrededor, pues es lógico que se sienta egoísta y que no pueda realizar ninguna otra cosa superior. Más tarde, luego, el primero solo se cuida de sí mismo. Luego amplía su círculo de afecto, porque todos nacemos en una familia
y más o menos se recibe amor en general, sobre todo si no hay un mal karma de vidas anteriores, y ama a su familia además de a sí mismo. Es decir, que el nacer en una familia, el ser criado por una familia, el poder fundar otra familia, lleva a que se amplíe un poquitico ese círculo. Y ese es el primer punto de apoyo para poder comenzar a evolucionar. Más tarde, extiende una forma modificada de afecto a sus vecinos y a su tribu. Depende de donde haya nacido. Para que ya no le roben. aunque está dispuesta a unirse a ellos para robarle a otra tribu o nación. Es decir, todavía no tiene la verdadera ética, pero si son ajenos, pero ya si son de su entorno, si son de los que rodean a su familia, pues ya por lo menos con ellos no lo hace. Ven cómo se va uno, como si dijéramos, expandiendo. Así un hombre de negocios se tiene que expandir con todo lo que alcance sus relaciones de negocio. Porque ya él toma una responsabilidad a través de ese servicio o de esa producción o de lo que sea que él ofrezca a los demás para poder tener un negocio que sostenga a su familia. Incluso miles de años atrás, si surgía una disputa dentro de una familia, el jefe de la familia actuaría como árbitro y la resolvería. Fíjense lo que es ese primer impulso que se da a una humanidad poco evolucionada. El jefe de familia era el que hacía la resolución de las posibles discrepancias entre miembros de la familia. Hoy, lamentablemente, Kali Yuga, más una evolución que se ha ido saliendo de su curso más espiritual, pues vemos que hay personas de la misma familia que se demandan o que se agreden o que se separan al menos totalmente sin ningún tipo de relación ulterior y que no respetan a ningún árbitro familiar y luchan hasta con seres de su propia familia, tanto legalmente como aún en niveles más bajos. Esa es parte de la crisis que vive la humanidad hoy. Y lo vemos entre personas de renombre o de fama, por ser de cualquier cosa notoria, de cualquier familia notoria, bien por arte, bien por gobierno, bien por lo que sea. Vemos cómo dan el bochornoso ejemplo de pelearse y de no respetarse y no respetar si hay un jefe de familia que todavía exista dentro de ese núcleo. Ahora hemos extendido esto hasta nuestros vecinos o nuestros conciudadanos en el mismo estado. Es decir, hay peleas entre ciudades, entre vecinos de ciudades, entre partidos políticos de un estado, y no se respeta esta ética, no se respeta este afecto básico de que todos somos uno en un nivel mucho más interno. Si tenemos una disputa con alguno de ellos, un magistrado actúa como árbitro en nombre de la ley de la tierra. Eso es lo que dicen las leyes, pero en la práctica, ni tan siquiera el magistrado apelan a la Corte Superior, a la Suprema y después hacen caso omiso aún de la Suprema. Es decir, siguen las peleas y nadie recupera la armonía, o muy poco. Siempre las excepciones confirman la regla. Pero aún no hemos
alcanzado un estado de civilización suficiente, esto es lo que es ser verdaderamente civilizado, para aplicar la misma idea a las disputas nacionales, aunque apenas estamos empezando a hablar de hacerlo. Y una o dos de las naciones más avanzadas ya han resuelto algunas dificultades de esta manera. Fue lo que empezó después, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, etcétera, pero que vimos lo inútil. Vino la Segunda Guerra Mundial después de la muerte de Leadbeater. Annie Besant misma, que murió un año antes, veía el peligro y decía, ojalá que no haya una Segunda Guerra Mundial, atrasaría mucho la humanidad. Claro, nos ha atrasado y seguimos. Y no hay quien ponga paz entre los seres humanos, ni al nivel de la familia, ni ningún nivel. Las organizaciones internacionales sirven nada más de punto de apoyo para una competencia más, para una guerra más cruenta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso va desde el mundo de los negocios hasta la triste situación mundial que sigue padeciendo nuestra humanidad. De la misma manera, los hermanos de una familia se unen al tratarse unos con otros. No tomarán ventaja ni declararán lo que no es verdadero. Pero aún no hemos alcanzado el nivel en el que serán igualmente honestos y abiertos con los que están fuera de la familia en lo que ellos llaman negocios. ¿Se dan cuenta? Y eso lo estamos viendo en el mundo de hoy, multiplicado por cientos de miles y quizás millones de casos. Quizás si un hombre se encuentra con otro en la vida privada o en la casa de un amigo y entabla una conversación con él, no se atreverá a decirle una falsedad. Sin embargo, deje que el mismo hombre ingrese a su tienda o lugar de trabajo y sus ideas de lo que es honorable o legal, es decir, que aún las leyes y las violamos, para él enseguida sufren un triste deterioro. Óigame, si esto en el año que Leadbeater escribió a principios del siglo este libro, vemos cómo ha ido para atrás y para atrás y para atrás, y la forma tan horrorosa en que hoy se comporta la inmensa mayoría del género humano. La falta de honradez generalizada en todos los lugares y en todos los empeños. El interés egoísta de todos por ganar a todos los demás que les rodean, aunque sean de su familia, de su vecindad, de su nación, de su religión, de su negocio, es verdaderamente no solo triste como él pone, ¿no? Y deteriorante constantemente, sino que es gravísima. Y cada día entra en una crisis más grave y de mayor deterioro. No se ve ni esperanza casi de una mejoría a un nivel apreciable. Sin lugar a dudas, las personas que manejan sus asuntos a lo largo de líneas de práctica sostenida a veces adquieren grandes fortunas. Y aquellos que consideran la vida superficialmente los envidian por lo que consideran su éxito. Pero aquellos que se han acostumbrado a mirar un poco más profundo en las realidades subyacentes reconocen que no
es un éxito en absoluto. Que en verdad no ha habido ganancias en tal transacción, sino una pérdida miseria. Y que kármicamente no van a poder evitar las consecuencias. Le agrego yo. Y eso les digo, indudablemente que desde un punto de vista general, tenemos que ser cada vez más compasivos con lo que está pasando en el mundo. Pero enérgica declaración de principio es uno de los escalones de la escala de oro de HPV que no puede omitirse cuando se trate de cosas tan palpables como estas aparentes avances y éxitos que no están basados en el amor, la compasión, la honorabilidad, la ética más alta, la veracidad. Y a mí una cosa que yo, por ejemplo, estoy vendiendo, y aunque yo no sea el dueño, por ejemplo, de la librería de que estoy vendiendo, si lo que está establecido por la ley es 1% de ganancia, y veo que alguien se equivocó y está poniéndole a ese libro un precio que va por encima, yo no debo de venderlo. Yo debo de hablar con la administradora o con quien sea. Mira, o aquí hay un error o aquí se equivocaron. ¿Cómo yo voy a engañar al que viene diciéndole que el costo de ese libro es tanto? O digo, el precio de venta es tanto cuando sé que el costo está por debajo de lo que la ley permite aplicar a las ganancias del comercio de libros. Yo me haría cómplice de eso. Y eso no es posible. Eso no es ético. Aunque yo no esté allí administrando ni sea para mí el negocio, pero estoy perjudicando kármicamente aún a Crotona, que es la que está haciendo ese servicio y que tiene que tener, claro, una ganancia. La que establece la ley, la que establecen los costos de producción, etcétera, de esos libros, más nada. Si hay un error, uno lo tiene que subsanar. Uno no puede abusar de ninguna persona, ni aún no siendo el dueño. Uno tiene que ser capaz de ser veraz y ético en todos los niveles. Si no, está uno perjudicando y perjudicándose. Porque el karma se va a encargar. Olvídense de ello. Y por eso él dice, no han tenido verdadera ganancia, sino una pérdida muy seria, la pérdida del alma. Para esa encarnación y para sabe Dios cuántas encarnaciones más. Por no ser éticos. Si el hombre es un alma en proceso de evolución hacia la perfección, estacionado temporalmente, es decir, en un nivel específico de ese avance, de ese proceso, de esa ley de evolución, estacionado temporalmente aquí en la tierra, es decir, está en un nivel, en esta encarnación, para aprender ciertas lecciones, la de la ética y la de la honorabilidad, es esencial en todos los sentidos. Y alcanzar cierta etapa de su progreso, que es lo que es vamos a decir, el resultado de ese karma cuando se aplica todo correctamente y sinceramente y verazmente. Es obvio que lo único que importa es aprender esas lecciones y hacer ese progreso de la veracidad, de acoger a las personas con los derechos que aquello en que estemos en relación con ellas
merezcan y más nada. No puede haber otra consideración, hermano. Y para un estudiante de teosofía mucho menos. Pero es que la ley, recuerden que ahí es para todo. Porque eso está en las legislaciones, eso está en lo que llamamos, en ese derecho natural de que todo ser humano merece ese trato justo, correcto y, digamos, honorable. Ese es un sentido que está en todos los seres por poco evolución que tengan, básicamente hablando. Si el hombre es en verdad, como muchos de nosotros sabemos que es, un alma que vive para siempre, el verdadero interés del hombre es el interés de esa alma, no del cuerpo. Y el alma necesita eso. Desde un principio, expresarse a través de la ley del amor, de la ley de la evolución. Y ella conlleva todo esto que él está tratando aquí como principios aplicados ya a los negocios, como es natural. Y aplicado a cualquier relación externa de la vida. Así que el interés de esa alma, no del cuerpo, que no es más que su vestidura temporal y cualquier cosa que obstaculice el progreso de esa alma, lo que está en contra de la honorabilidad, de la veracidad, de la integridad, es enfáticamente una cosa mala para el hombre, sin importar cuán ventajoso pueda parecer para su cuerpo. Es decir, para esa expresión transitoria, fugaz en la tierra, que nada más que debe de ser un punto de apoyo para que su alma pueda dar un paso de avance. Y el alma, por poco evolucionada, por poco intelectual, por poco, consideramos, culta en el sentido de intelectualidad y de conocimiento mental, que pueda hacer ese sentido. No le hagas a los demás lo que tú no te gusta que te hagan a ti. Está inherente en todo ser humano. Todo ser humano le gusta la bondad, le agrada lo afable, le agrada lo que es justo, etc. Porque todo ese sentido de justicia está en todo ser humano. Y quiere que sean buenos. Y tengo ahora todas las otras palabras. Buenos con él, pues tenemos que ser buenos con todos los demás. No con los que exclusivamente pensemos que nos conviene. El alma actúa y avanza por medio de sus vehículos. Y el cuerpo físico es solo uno de estos, y el más bajo, es decir, el más denso. Obviamente, por lo tanto, antes de que podamos determinar si cualquier curso de acción es realmente bueno o malo para nosotros, debemos saber cómo afecta a todos estos vehículos y no solo a uno de ellos. Es decir, físicamente me puede convenir porque me hago rico o vivo más desahogadamente. Pero yo no puedo dejar de hacer lo justo y lo bueno porque es lo que yo espero que hagan conmigo y que es lo único que yo apreciaría de todo mi alrededor. Supongamos que un hombre engaña a otro en alguna transacción y se jacta descaradamente de su éxito y el beneficio que le ha traído. El estudiante del lado interno de la naturaleza le dirá que en realidad no ha habido ganancia, sino una gran pérdida en su lugar.
Es decir, engendró un karma que quizás le atraiga mucho dolor, quizás en el momento en que menos se dé cuenta de su origen. Porque si no, sería, como es natural, otra forma de reforzar su egoísmo. Y no es así. El karma se encarga cuando puede aprender la lección. Porque el karma no es tampoco una ley vengativa. Es una ley amorosa también, pero justa. Y la deuda kármica lo va a llevar a sufrir. Porque la ha hecho sufrir indiferentemente a quien engañó. El embaucador le hace sonar el dinero en la mano y en su miopía grita triunfante: mira, aquí está la mejor de las pruebas. Aquí están los soberanos de oro que he ganado. ¿Cómo puede decir que no he ganado? ¿Por qué? Porque mira la ganancia inmediata. Porque mira la material. Pero esa no es la ley total. En el mundo físico ha tenido una ganancia. Pero como no está basada en una ética y una honorabilidad y veracidad total, pues pasa enseguida a ser una pérdida desde el punto de vista kármico, como es natural. El ocultista responderá que el oro puede hacerse un poco, sí, que el oro puede hacerle, perdón, el ocultista responderá que el oro puede hacerle un poco de bien o un poco de daño, de acuerdo con la forma en que lo use, pero que una consideración de mucha mayor importancia es el efecto de la transacción en niveles más altos. Es decir, no en el del cuerpo físico, que es el más transitorio y el que más rápido va a perder su utilidad, porque cualquier cosa que hagamos con el cuerpo físico la tenemos que repetir, porque el cuerpo físico requiere constantemente más alimento, más placer, más esto, más lo otro, lo que sea. Dejemos de lado por el momento el daño hecho a la víctima del fraude. Aunque como la humanidad es realmente una gran hermandad, ese daño va a tener consecuencias también, porque tenemos que repararlo. Pero bien, él lo pone esto entre guiones, aunque como la humanidad es realmente una gran hermandad, ese es un factor que de ninguna manera debe ser ignorado. Pero limitémonos ahora exclusivamente al aspecto egoísta de la acción y veamos qué daño ha hecho el mercader deshonesto consigo mismo. Es decir, él va a dejar de lado ahora ese resultado de infraternidad y va a ver entonces los resultados del engaño en el mismo ser que lo practica, creyendo que nada más que es un cuerpo físico, creyendo que es una personalidad que si ya tiene fortuna, salud, etcétera, etcétera, pues eso es suficiente y a él no le pasa más nada. No, los resultados del engaño también tienen un efecto sobre este que está practicando el engaño, aparte del que tenga que compensarse al daño que se le hizo al hermano. Pero vamos al resultado los resultados del engaño. Dos hechos se destacan de manera prominente para la vista clarividente. Lo va ahora a ver de lo que le pasa internamente aún al mismo que está disfrutando, que tiene el oro en la mano y que es un pícaro y que ya venció y que ya está contento. Sí, en su cuerpo físico y en su ignorancia personal. Primero, el engañador, el que ¿cómo no?
estafó a la otra persona, ha tenido que pensar en su esquema de impostura. Es decir, para mentir, para cubrir algo deshonesto, hay que, porque tampoco la persona si se da cuenta, pues no le va, entonces ni le compre, vaya a venderle a otro, yo no le compro a usted. Pero el engañador ha tenido que pensar en su esquema de impostura, es decir, lo maquinó, ha tenido que disimular, ha tenido que mentir, ha tenido que encubrir la realidad de lo que está haciéndole. Él ha hecho un esfuerzo mental y el resultado de ese esfuerzo es una forma de pensamiento maligna porque tiene una mala intención, engañar. Debido a que el pensamiento que la dio a luz fue astuto, malintencionado, esa forma de pensamiento obstaculiza e insensibiliza. Él la compara con verruga en la superficie del cuerpo mental. Insensibiliza al cuerpo mental, dificultando su crecimiento e intensificando sus vibraciones inferiores. Y después de un guión, un desastre en sí mismo, mucho más que contrabalancear cualquier cosa que pudiera suceder en el mundo físico, que es donde el karma va también a tener su efecto. Pero el daño que se hizo él en el mundo mental, esa persona cada vez se retuerce más en su evolución, que va a arrastrar hasta encarnaciones subsiguientes, mientras no se libere de esa tendencia a mentir, engañar. Es el daño que se está haciendo a su propia evolución. Pero eso no es todo. Y este es lo primero que él nos señala clarividentemente. En segundo lugar, esta duplicidad ha establecido un hábito en el cuerpo mental. Es decir, el mentiroso se va haciendo tan mentiroso que llega un momento en que nada más que él mismo se cree su propia mentira. Pero ya no puede vibrar con la verdad. Queda aplastado en un mundo interno mental de falsedad, de mentira. Está representado en él por un cierto tipo de vibración que engendró esa forma de pensamiento de cómo engañar al otro para poderle coger el dinero. Y como esta vibración se ha puesto fuertemente en movimiento, ha creado una tendencia hacia su propia repetición. Otra de las tendencias de la vibración mental. Cuando pensamos la primera vez algo que estamos aprendiendo, vamos a quitar ahora la parte negativa. Bueno, es difícil, pero una vez que nosotros lo hagamos correctamente, la segunda vez es más fácil, la tercera es más fácil y la cuarta es más fácil y la quinta llega a ser casi que automática, etc. Es decir, la tendencia es a repetir lo que hemos pensado. Y como lo que hemos pensado es negativo, como lo que hemos pensado es doloso, es decir, hace daño a los demás, como lo que hemos pensado es un aprendizaje a la inversa, es decir, aprendemos a lo malo, a lo que nos perjudica, mentir, encubrir, etc. La próxima vez que los pensamientos del hombre se vuelvan hacia cualquier transacción comercial, será para él un poco más fácil que antes
adoptar algún plan deshonesto. Es decir, se va haciendo especialista en mentir. Y un poco más difícil que antes para que sea caballerosa, abierta y honesta. ¿Por qué? Porque la tendencia es repetir la mentira. Porque la tendencia es disfrutar otra vez el efecto de la primera mentira que le acarreó una ganancia material. Y eso se convierte en una enfermedad. El mentiroso llega un momento en que nadie le cree por lo absurdo de lo que ya, como éramos, concibe y pone en práctica. Pero él sí lo sigue cada vez creyendo más porque él está cada vez más fuera de la realidad y de la verdad. De modo que este acto de doble filo puede haberle producido resultados en el cuerpo mental que llevará años de esfuerzo paciente para eliminar. Hay una tendencia viciosa a nada más que buscar lo falso para poder tener una ganancia en lo físico. Que idear engaños, que idear formas de defraudar para tener ganancias fraudulentas. Eso es lo que se llama ya un círculo vicioso y un hundimiento de la parte interna peor que todo el efecto de la parte externa y que se refuerza porque cada vez lo hace para tener un tipo de ganancia fraudulenta. Claramente, por lo tanto, incluso desde el punto de vista más egoísta, es decir, si uno lo que quiere es vivir bien, si uno lo que quiere es ser feliz, etcétera, y eso más o menos todos los seres humanos lo desean, la especulación ha sido mala, pues la pérdida supera enormemente la ganancia física aparente y transitoria, porque todo, mientras más dinero tenemos, más gastamos, más queremos, más necesitamos, y ahora ese es otro círculo vicioso. Nadie se conforma con ninguna fortuna. Que cuando llegan a una fortuna inmensa, la inmensa carga de toda esa tendencia a engañar para aumentar riqueza, etcétera, se hace un vicio incontenible. Y Leadbeater afirma, esto es una certeza, una cuestión no de sentimiento o imaginación, sino de hecho. Él lo observaba clarividentemente. Y es solo porque muchos todavía están ciegos a la vida más amplia, a la vida de nuestra alma, aún la personal en el sentido camamanásico, pero ¿y qué decir de la espiritual del sentido egoico, superior, inmortal, reencarnante? Eso va a ser una cosa que la va a traer, como si dijéramos, innata, desde que empiece a salir de siempre en la primera infancia e inocencia, desde que empieza a salir de la inocencia y empezará a mentir, robar, etcétera, etcétera, a niveles insospechados. Porque ya esas verrugas quedaron y se van a reproducir en el siguiente cuerpo mental. Así que esto es una certeza, no una cuestión de sentimiento. Y es solo porque muchos todavía están ciegos a la vida más amplia, que todos los hombres no ven esto de inmediato. Pero incluso aquellos de nosotros cuya vista aún no está abierta a mundos superiores, deberíamos ser capaces de llevar la lógica por la ley kármica y el sentido común a lo que nos dicen nuestros videntes.
al menos para comprender que estas cosas deben ser así y tomar cuidadosamente la advertencia, darse cuenta de que una transacción puede parecer rentable en una dirección y sin embargo ser una pérdida ruinosa en otra, y que todos los factores deben tenerse en cuenta antes de que se decida la cuestión de la ganancia o de la pérdida. Es decir, que aún sin esperar a esa ley de karma que va a restablecer el equilibrio, el ser humano toma una dirección de autodestrucción de sí mismo, de autoincapacitación para usar un pensamiento superior y de reacciones desastrosas en todas las vidas por delante, hasta que no sepa qué es verdad ni qué es mentira, qué es ganancia ni qué es pérdida, por el estado de total descontrol en que se sume desde el punto de vista físico, porque ha hablado cosas incorrectas, porque ha ejecutado un acto incorrecto, desde el punto de vista emotivo, porque es un egoísmo que no toma en cuenta que la otra persona puede tener consecuencias de quedarse en la miseria, de tener una familia que no pueda sostener, etcétera, etcétera. Y la parte mental, que no le puede a él permitir tomar un derrotero diferente, porque está dañando todos sus escándalos y todas las tendencias y karma de su cuerpo mental. Está claro que un estudiante de ocultismo que tiene que involucrarse en un negocio debe mirar de cerca lo que se llaman métodos de negocios, para que la presión de la opinión pública sobre este tema no lo lleve a realizar o tolerar, porque acuérdense que, como dice el dicho antiguo, que era lo que más yo oía cuando era muchacho, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Realizar o tolerar acciones que no sean perfectamente honradas o consistentes con la verdadera fraternidad. No solo el concepto de honrado en un, vamos a decir, en un nivel teórico, sino en el de la vida. Tienen que ser honradas en la fraternidad. Todos son mis hermanos. Yo no puedo abusar de nadie sin las consecuencias de traicionar a mi hermano, a mi misma vida, porque todos somos uno. Pero bueno, manifestados como distintos egos inmortales evolucionantes. Pero recuerden, en el espíritu seguimos siendo la misma unidad. Así que nos hacemos el daño a nosotros mismos, nos hacemos el daño a nuestros cuerpos internos y a nuestras expresiones internas que no se pueden hacer coherentes con una vida normal. No puede haber tranquilidad, no pueden poner su cabeza en una almohada sin que algo les sobresalte y les impida el sueño reparador del hombre honrado, etc. Y todo eso es un círculo vicioso del cual cuesta mucho salir, y el sufrimiento kármico que engendra, pues no es evitable. Se queda con la tendencia a mentir, con todos los karmas de todas las mentiras que haya dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, él vuelve a lo de los prejuicios contra personas, en este caso. Esto se aplica también
en el caso de la opinión pública acerca de una persona en particular. Hay un viejo proverbio que dice: denle mala fama a un perro y también pueden colgarlo de inmediato. Es decir, como si fuera un delincuente, ¿no? La verdad que expresa de manera tan familiar es real, porque si la comunidad tiene una mala opinión de cualquier persona dada, por muy infundada que esa opinión sea, la forma de pensamiento existe en la atmósfera del lugar. Es decir, esa concepción va a redundar en perjuicio y en un prejuicio, como es natural, en contra de la persona de la cual se tiene mala opinión. Y no es fraternal tener mala opinión de nadie, aunque tengamos la certeza de una mala acción en un momento dado o de lo que fuera. Nosotros tenemos el Dharma, si somos estudiantes de teosofía, el Dharma de la compasión, aún por errores verdaderamente cometidos. Y cualquier extraño que llegue probablemente sea influenciado por ella. Es decir, la atmósfera del lugar es de condena a esa persona. Y entonces cualquiera que llega, entra en la atmósfera mental del lugar, es afectado y ya prejuiciado hacia ello. Puede ser que sea una mente más alerta, pero de todas maneras está influenciado. El recién llegado, sin saber nada del mal informe sobre la víctima, es poco probable que comience a conocerlo acusándolo de delitos específicos, pero puede encontrarse predispuesto a pensar mal de él. Es decir, el pensamiento ya tiene una vibración que tiende a relacionarlo con algo malo, aunque no sepa lo que es. Pero es por ese mal ambiente alrededor de esa persona. Sin ser capaz de darse cuenta de ello y tener una tendencia a interpretar de manera siniestra la más simple de sus acciones. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo está pensando mal. Y esa vibración llega al subconsciente del recién llegado. Si estamos tratando de seguir la verdad, también debemos estar en guardia contra estas influencias. Debemos aprender a juzgar por nosotros mismos en tales casos y no aceptar un juicio público confeccionado, lo que es tan verdaderamente una superstición como si estuviese relacionado con temas religiosos. Fíjense, la opinión pública, que nunca debe uno hacerse partícipe de ella, en primer lugar, porque no es nuestro dharma juzgar a nadie, porque nadie puede ser juez de otro. El único juicio es el del karma, y por tanto tenemos que esforzarnos por ser lo más imparciales posible cuando alguna de estas ideas nos puedan venir a la mente como resultado de una mala fama. Cría fama y acuéstate a dormir, ¿no? Es lo que muchas veces predomina también en la mente de personas que bien por alguna circunstancia desagradable o fortuita o kármica, la gente lo ha interpretado mal, pero no está justificado en una verdadera maldad de ese ser humano. Y aunque él la tuviera, nosotros somos nada más que los portadores, si estamos estudiando filosofía, sabiduría divina, los portadores de lo bueno, de la vida una
de la fraternidad, aunque se exprese esa vida en los distintos cuerpos, porque la vida una nunca cesa en ninguno de los cuerpos que nosotros tengamos, con los cuales nosotros tengamos una relación de cualquier tipo. Y pasamos a la influencia de los amigos. Una influencia que a menudo tiene una gran parte en la vida de un hombre es la de sus amigos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Es uno de los también de los dichos populares. Y esto, pues, indudablemente, porque casi siempre estamos con los que son afines a nosotros, o por lo menos estamos más en constante relación con los que son afines. Esto se reconoce en un proverbio popular que dice que un hombre puede ser conocido por sus amigos, ¿no? Claro. O esta forma más breve, ¿no? De decir, dime con quién andas, te diré quién eres. Es decir, si tus amistades son de determinada categoría y es lo que predomina, es porque tienes alguna afinidad con ese tipo de vibración, porque si no, la persona no lo preferiría. Supongo que quiere decir que el hombre suele elegir a sus amigos entre hombres de cierto tipo o cierta clase, y que eso a su vez significa que simpatiza con las ideas de ese tipo o esa clase, y por lo tanto es probable que las reproduzca en él mismo. Es decir, a la vez que está en un círculo que, aunque sea amplio, tiene una característica predominante o bastante señalada en relación con algún comportamiento, con algunos intereses. Por ejemplo, los grupos de amistades pues les gustan a veces, porque si no, no estarían tan en contacto. Las amistades que están en contacto frecuente o les gustan las mismas enseñanzas, pueden ser religiosas, místicas, culturales, o las mismas formas de expresar nuestro conocimiento de la vida, el mismo tipo de trabajo, el mismo tipo de desenvolvimiento, etc. Es decir, que hay una base por la cual el grupo que rodea a esas personas tienen ciertas características predominantes, o al menos más frecuentes. Cuando un hombre, no lo llegué a leer, no me acuerdo ahora, sí, creo que sí. Cuando un hombre está con un amigo al que quiere, está en la actitud más receptiva, se abre a la influencia de su amigo, y cualquier característica que se desarrolle fuertemente en ese amigo tenderá a producirse o a reproducirse en él también. Es decir, claro, si no, no habría tanta afinidad. Y por ello es que sí se prefiere el tipo de amistad de las personas que tienen cierto, por ejemplo, en niveles todavía poco profundos de estudio o lo que sea, las personas prefieren lo que les gustan los mismos deportes o los mismos entretenimientos, o coinciden en el gusto de películas y van al cine, y así sucesivamente. Los que tienen la misma profesión o profesiones muy parecidas o enlazadas, médicos con enfermeros, etcétera, pues están en esa corriente de interés de cómo curar, de cómo van los enfermos respectivos, si los dos son médicos, etc. Es decir, que hay toda una serie de características en las relaciones frecuentes de personas que mantienen
contactos, vamos a decir, muy repetitivos, porque tienen esas mismas intereses o esas mismas características de lo que les gusta estudiar o de lo que les gusta trabajar o de lo que les gusta de practicar deporte, etc. También, como es natural, las instituciones, ya sean religiosas, filosóficas, etc., pues es otro de las deducciones que podemos sacar. Si la persona es amplia, pues le gusta en general todo lo espiritual. Si la persona nada más que está en una línea específica de una institución, es porque esa institución y sus enseñanzas son las que, o sus prácticas, si son religiosas, son las que le colman de satisfacción. Y por eso ya se intuye y hasta cierto punto se deduce que están en esas mismas líneas y tienen parecidos intercambios en cualquiera de esas expresiones de la vida en colectivo. Incluso en el mundo físico, la confianza de un amigo se honra ante nosotros simplemente porque es confianza. Nos llega nos llega con una recomendación que asegura nuestra más favorable consideración. El lado oculto de esto es en verdad simplemente una extensión de la idea a un nivel superior. Nos abrimos a nuestros amigos y al hacerlo nos ponemos en una condición de vibración, de simpatía con ellos. Es decir, que estos son lazos de atracción mutua. La misma línea de intereses, las mismas líneas de conversación, las mismas líneas hasta de entretenimiento con relación a alguna de estos trabajos o intereses compartidos. Recibimos y envolvemos sus ondas de pensamiento. Todo lo que está definido en ellos no puede dejar de impresionarse en nuestros cuerpos superiores. Y estas ondulaciones nos llegan envueltas en las del afecto. Se hace un llamado a nuestros sentimientos y por lo tanto, hasta cierto punto, nuestro juicio está por el momento menos alerta. Y si ya tenemos confianza en aquello, es parte de nuestro diario vivir, porque si no, no seríamos tan afines. Y eso, claro, fíjense, hay menos juicio, es decir, pues, hay más propensión también a dar por bueno todo lo de los que nos son afables o son atentos o son armónicos, y por ello puede haber ciertos prejuicios que no nos percatemos de ello también. Es decir, que en algunas cosas podemos prejuiciar algunas de estas valoraciones, porque lo que nos es decir, armónico con nuestro diario vivir y pensar, pues también nos es, como es natural, menos susceptible de ser correctamente analizado. Es decir, nos ponemos de parte y estamos menos alerta a las posibles también limitaciones que tiene todo grupo de interés o todo grupo afín de algún tipo de relación como esta que está aquí describiendo el señor Leadbeater. Y entonces nuestro pensamiento también vibra más o menos en respuesta al mismo promedio de ellos, porque es lo que más nos
nos agrada, nada más con que sea un agrado. Pero ya eso no estamos tan alerta de si hay algunas cosas que deberíamos de rectificar dentro de esa afinidad con este grupo o con los grupos con los cuales estamos más en armonía. Por un lado, esto puede implicar un cierto peligro, ¿ven? Al no tener tanta atención puesta. Y como en la evolución humana, como les dije, es promedio y estamos a mitad en general de ese ciclo evolutivo, pues podemos tener factores positivos y negativos en eso, aunque a nosotros nos parecen todos positivos, porque desde el momento en que repetimos esos encuentros, esas amistades, esos intercambios, es porque estamos en afinidad general. Aunque claro, siempre no hay dos seres humanos que piensen lo mismo. Pero bueno, es para explicar eso de por qué estamos menos alerta. Porque no tenemos ninguna defensiva contra lo que nos agrada. Y a veces el sentido común no es del todo bien aplicado. Y por eso es que, porque nada es perfecto tampoco, ¿no? En la evolución actual, y mucho menos en este nivel, a mitad de camino que estamos casi todos. Y entonces, por un lado, esto puede implicar un cierto peligro de que se acepte una influencia sin suficiente consideración, porque tiene otros aspectos que hemos visto afines y nos dejamos entrar en esa atmósfera del aura de ese tipo de amistad, de relación. Así que por un lado, esto puede implicar un cierto peligro de que se acepte una influencia sin suficiente consideración. Por otro lado, tiene la ventaja de asegurar para esa opinión una recepción y examen comprensivos. Es decir, en lo positivo, claro que eso siempre va a ser bueno. Pero nadie es perfecto, ni nosotros, ni los que nos rodean, y pueden haber elementos que si no estamos alertas, pues pueden también ser perjudiciales, porque no todo el que nos rodea, porque tenga algunos puntos de coincidencia, va a tener toda la misma estatura o línea de evolución nuestra, etc. En realidad no hay dos líneas de evolución iguales. Pero bueno, tenemos que estar siempre, tratar de, sabemos que nadie va a ser igual a nadie. Y entonces, cuando algo o algunos de los que nos rodean pueden tener algo que pueda ser para nosotros no del todo positivo, al menos para nuestra línea específica, estar alertas para ese aspecto, no dejarlo desapercibido, sino estar atendiendo a lo que de verdad está en nuestra verdadera armonía y nuestra verdadera utilidad, sin dejar de ser fraternales, porque tengan algunas cosas que podamos poner a un lado. El camino de la sabiduría consistirá en recibir cada nueva opinión con la misma simpatía, es decir, desde una actitud receptiva, pero activa de valorar. Recuerden, no hay ninguno de los dos extremos, porque todo lo exagerado cae en el extremo opuesto. El camino de la sabiduría consistirá en recibir cada nueva opinión con la misma simpatía, como si viniera de nuestro mejor amigo. Y aún así, examinarla con tanto cuidado como si nos hubiera llegado de una fuente hostil. Es decir, o una fuente ajena que no hemos valorado. Vamos a quitar la palabra hasta hostil. Pero bueno, aún en el caso más grave, nosotros no tenemos que asomarnos pasivamente a todo lo que nos rodea de los seres con los cuales establecemos relaciones. Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser atentos, estar atentos a siempre valorar
en sí mismo cada acción de las personas que nos rodean, cada característica de aquello que es para nosotros lo mejor y para la evolución espiritual en general de todos, lo mejor. Así que el discernimiento nunca puede estar ajeno. Sí, adelante, Rafa, dime. Sí, una pregunta Dime. que me surge ahorita, ya en otro nivel superior, en la relación del maestro con el discípulo, que considero que también es una relación de amistad, de amor, de respeto, etcétera. Ahí también como discípulo, no puede uno, esta es la pregunta, como discípulo no puede no puede uno creerse todo lo que dice el maestro. Bueno, esta pregunta la hago porque puede ser que el maestro nos esté poniendo a prueba, ¿no? Y no nos diga, no sé, lo correcto, como que nos está poniendo una prueba y hay que estar atentos, ¿no? Aún siendo en esa unidad de gran amistad. Mira, claro que la relación entre maestro y discípulo es muy difícil para los que no hemos llegado, y yo no he llegado, de poder especular hasta cierto punto sobre ello. Pero vamos a decir, mi idea general, no solo porque sea un maestro, sino porque tenemos algún lazo ya aún con una persona que que nos ha inspirado, aún sin ser maestro. De todas maneras, uno no puede fanatizarse, claro, mucho menos con la persona nada más que nos inspira, pero que reconocemos que sigue siendo un ser humano. Pero aún cuando sea un adepto, recuerda de que todo esto casi siempre va a suceder primero y son donde van a estar las verdaderas pruebas. Y Liz Peter tuvo experiencias de esto, de que es en niveles psíquicos y la apariencia del maestro la tomó una vez uno que precisamente, y quizás fue una prueba que el maestro le puso, no sé, pero no era el maestro y le dio una orden. Y Liz Peter ya sí tenía el principio de que los maestros nunca dan órdenes a sus discípulos. Siempre les abren y le inspiran, pero nunca una orden. Y entonces le miró a los ojos y se dio cuenta que no era el maestro, era un hermano de la sombra que lo estaba tentando. Porque el que obedece crea un lazo de dependencia. Y claro, la tendencia de todos, ay, si yo me conecto con un maestro, lo voy a obedecer siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado porque está esa anécdota. Yo no me acuerdo dónde Liz Peter lo narró esto. No sé si en la vida interna o algo así. Creo que es en la vida interna, si mal no recuerdo. Y entonces, uno siempre tiene que discernir. Y si uno no lo puede entender o le pide mayor profundidad, mayor, vamos a decir, amplitud de explicación, lo que sea, pero nunca ir contra una cosa que uno que uno no lo asimila, vamos a decir. Un adepto no puede ponerse bravo por eso, ni puede decir que esa era una prueba que le estaba haciendo. No, yo no concibo que un adepto pueda. La prueba es si tú precisamente violas tu verdadero ser, hasta como tú lo puedes contactar en tu estado actual de evolución, y vas contra algo que tú no has entendido. No, tú tienes que declinar, no entiendo eso, no puedo. Si lo entiendo es porque realizo
que es una ley superior que me lleva a algo muy sublime, a algo muy elevado. Pero si no lo entiendo, le tengo que decir no puedo. Y está vamos a decir, esa anécdota del Litvíter, de un mago negro que trató, y entonces lo que le hizo fue darle una orden. Y él se dio cuenta, no, esto no puede ser. Y si no, de todas maneras, no lo iba a hacer porque el maestro no quiere un esclavo. Es decir, aquí, claro, es una cosa, vamos a decir, es una probabilidad que tú estás presentando de que el maestro puede tomarnos para hacer prueba. La prueba está en, por ejemplo, en darnos un trabajo muy difícil, pero que es necesario para el bien de la humanidad. El maestro no te va a dar una orden para que tú nada más que obedezcas, y mucho menos ciegamente. ¿No lo entiendes? No lo entiendes. No creo que eso sea posible, Rafa. Ellos lo que quieren es abrir el desarrollo de la conciencia y dar oportunidades de servicio. La oportunidad de servicio es ir a aliviar a un sufriente, hacer algo, pero en bien de la humanidad o en bien de aún de una sola de las expresiones humanas por alguna, vamos a decir, necesidad. Pero no creo que pongan la prueba porque no me tienes que obedecer aunque tú no entiendas. No lo creo posible. Al contrario, creo que esa anécdota de Litvíter lo deshace. Eso no es posible. No sé si tienes otra opinión o, o si cabe otra posibilidad, me parece que no. Ok, sí, sí entiendo lo que me está diciendo. Lo pregunté precisamente porque creo que siempre hay que aplicar el discernimiento, ¿no? Correcto. Como dice, empiezo por preguntarme, ¿entiendo lo que me está diciendo el maestro o no? Para Exacto. no hacerlo así a ciegas, por decirlo de alguna manera. Pero qué bueno que ya me lo explicó. Gracias, Gaspar. No, por nada, Rafa. Por ejemplo, el maestro puede probarte de explicarte una persona que está en un estado de confusión o cerca del suicidio o algo de eso, para que tú le trates de calmar, le trates de esto, eso es, ¿te das cuenta? Es otra cosa. Que tú tengas pocas herramientas para hacerlo, tú tienes que lanzar. Porque esa persona de verdad está en un peligro de suicidio, en un peligro de una, ¿cómo se llama? De una hecatombe. No solo para él como ser humano, porque al suicidarse está, como éramos, anulando su expresión de vida manifestada, etcétera. Entonces, ¿cómo tú vas a hacerlo? Ah, bueno, ahí sí tienes que aplicar todo tu amor, toda tu entrega y esto y lo otro. Pero que te pidan, por ejemplo, que tú vayas y digas una mentira, ¿no? Eso no te lo va a mandar un maestro jamás. Gaspar, Dime. por ejemplo, en la clave de la teosofía, uno encuentra ciertas cosas que HPB nos indica. Y en las cartas podemos ver la sutileza que ellos tenían para pedir cualquier cosa que, por ejemplo, cuando se cumplían los 7 años de la celebración de la Sociedad Teosófica, que le pidieron a Sinet o a Jung que por favor, no recuerdo cuál de los dos, que por favor, si él podía, sería como, ellos estarían agradecidos si él asistiera. Ah, sí. ¿Se acuerdan? La celebración del aniversario. Exacto, pero lo hacen en una forma de cortesía. No, y él no asistió, sí. y él no asistió, no me acuerdo por qué. Le habló un Si embuste. usted hubiera asistido y hubiera tomado una mentira, le dijo que su familia estaba enferma con problemas. Sí, le dijo hasta eso.
usted hubiera tenido tal cosa y tal cosa y tal cosa, porque era necesario para Sí, la porque humanidad y para la esa- supervivencia de la sociedad. Usted perdió una oportunidad de servicio, fue lo que él le dijo. exacto. Y lo hizo, sabía el maestro que era necesario que tuviera una representación. No, Y, sí, no me acuerdo qué y cosa lo era. hizo con una cortesía magistral. Es decir, que uno cuando estudia las cartas y la clave también hay, HP pone ejemplo de eso. Sí, sí, no, mira, busca por las cartas más o menos. Recuérdate que si la sociedad se funda en 1875, esos 7 años se cumplen al final de 1882. Y por ahí tú vas a encontrar en las cartas, sobre todo en las que tengas, o las vas comparando, aunque no estén, aunque sean la publicación original de Trevor Baker, pero vela buscando por alrededor de esa época, de octubre, noviembre del 82, y te vas a encontrar esa carta, Rafa, muy, muy buena, ha traído que Magali se haya acordado de eso. Y se lo recomiendo a todos, busquen esto, estos son los ejemplos. El maestro le explica lo conveniente. No me recuerdo qué efecto el mismo maestro le dice, usted podría hacer tanto bien, algo así le dice. Sí, él le habla de algo, decía, Sí, como que sería muy bueno para la bueno, sociedad, como correcto, yo lo digo con mis palabras, claro, que hubiese una representación y usted haría un beneficio en los 7 años. claro. Bueno, pero él hizo caso omiso. Es más, sobre eso habló una mentira. Y Sí, ahí es después eso, que, el después dio un que pasa pretexto, la celebración, él le dice, usted perdió una gran una gran oportunidad. oportunidad que yo quería que usted la aprovechara. Es decir, que necesitándolo, porque sabía que si él iba, como las autoridades, las cosas iba a ser como más Y formal. claro, porque eran ingleses. Sí, Recuerden que tanto Olcott como Blavatsky fueron acusados de espías, acusados de 20 cosas. A Olcott lo exoneraron por una carta que creo que era el secretario de Estado, que hizo de que él era un hombre íntegro y que no estaba en ninguna conspiración para beneficiar a otra potencia que no fuera Inglaterra o algo así, que él no se iba a meter en nada de eso y que él era un hombre de muchos principios. Pero ustedes saben que Blavatsky la tuvo el Scotland Yard, que hasta una vez le interceptan una carta que iba a incensar, era de instrucciones ocultas, y Olcott se escandalizó, ay, esto y lo otro, y le dijo, ella se echó a reír, le dijo, no, ni se preocupe. Ninguno de ellos puede ser ocultista desde el momento que están en esos trajines. Pero aparte de ello, si alguno lo fuera, porque claro que siempre hay secciones que confirman la regla, pues no lo va a decir porque dice eso, que eso no hay quien lo descifre. Eso nada más que los iniciados. Y entonces ella se echó a reír, estaba tranquila. Pero indudablemente los dos sufrieron persecuciones por toda una serie, y sobre todo Solovyov, que fue el que la acusó a ella de ser una espía para el emperador, para el zar. Y todo eso contra ella fue muy difícil. Lo que pasa que ella, al fin y al cabo, cuando la condenaron, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ella se fue primero ahí hay un misterio en ese centro de Italia, ¿no? La Torre del Greco, en Italia. De ahí fue a Wurzburgo y de Wurzburgo ya empezó a hacer algo de la doctrina secreta y después es cuando en Ostende, en Bélgica, que la condesa Westminster va HPV, fíjense, HPV, que era HPV, no le dice exactamente que ella necesitaba, creo que era un libro, pero ay, sí, y lo dice que lo echa en el baúl. vamos a decir, se lo dejó caer en una forma mental. Y la condesa Westminster fue y echa aquello en el baúl. Y después cuando llega, a Blavatsky le dice, usted trajo tal cosa, y ella dice, ay, sí, pero yo esto y lo otro, y ella se echó a reír, le dice, yo no se lo di como orden,
pero le mandé una forma mental para que usted sintiera curiosidad y lo echara. Yo necesito esa obra por tal cosa y tal cosa para la doctrina. Inmediatamente que la vio le dijo, trajo el libro. Tanto en Blavatsky Gaspar, pero como en los maestros, como en Sinet y Hume, que eso no tenemos que tener preocupación, para mi entender. Los maestros saben y pueden, bueno, fíjense si saben, cuando Olcott no sabía nada todavía de la que se iba a fundar la sociedad, estaban nada más que tratando de ayudar, que fue lo que primero le planteó, porque la misma HPB no tenía el esquema exacto, tenían que ellos mismos crearlo. Sí le dijeron, ve allá que vas a encontrar el que te va a ayudar, porque había fracasado en Egipto, en la de Luxor. no, en el Cairo. En el Cairo ella trató de hacer un movimiento antes de llegar a París y después a Estados Unidos. Ella estaba ya ya había vuelto del Tíbet y sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo. Óigame, no le dan ninguna, por eso le digo, ni aún a ella le dieron una orden. Le dieron, usted tiene que empezar a ver cómo toda esta ola de fenómenos se organiza. Y claro, figúrense, ahí le cayó ¿cómo se llama? El karma de los Kowloon. Pero estaban muriéndose de hambre y el maestro le dijo, si usted no mantiene con ellos, cuando se fueron allá a diario, sabía que le iban a traicionar, lo que no sabía cómo. Porque a ver, claro que Blavatsky no era boba tampoco, pero le dijeron, si usted corta con ellos y ellos mueren de hambre, usted se queda enlazada para karma futuro. Lléveme que pase lo que su libre albedrío de ellos, su sinvergüencería, y se sabía que iba a hacer mucho lo que no se sabía cómo. Y fueron los que la traicionaron y le cogieron las letras y todas las cosas para tratar de imitar que ella escribía las cartas de los maestros. Y eso se demostró por Vernon Harrison, que era un especialista en firmas y en letras, de la Lloyd de Londres, que no, que eso fue todo, pero el que fue, se parcializó con ellos, con los fanáticos cristianos, y ustedes saben cómo la condenaron. Y ella lo tuvo que pasar. ¿Qué vamos a hacer? Lucila quiere hablar, Gaspar. No levanten la mano, me lo dicen, por favor, que yo no veo manos levantadas. Adelante, Lucila. sí, yo lo que quiero, según lo que yo recuerdo de las cartas, ¿verdad? Y lo que se está diciendo, los maestros no ordenan, pueden mandar influencias, pero Leadbeater sí dice en uno de sus libros, ¿verdad? Que el alumno puede ser engañado y que lo único que le puede servir son los ojos, porque a través de los ojos uno puede ver si es el maestro o no es el maestro. Pero también en las cartas dicen, no recuerdo en cuál carta, que ellos ponen a prueba a los chelas y para eso utilizan los dukpas, que por eso los ingleses se quedaron totalmente sorprendidos por cómo usaban los dukpas los maestros, pero pues ellos decían que tenían que sacar del alumno toda esa parte oculta. O sea, que lo que yo entiendo, ¿verdad? Es que cuando el alumno está avanzando, ¿verdad? Le ponen un dukpa, ¿sí? Para que saque todas esas tendencias que de otra manera no se daría cuenta de esa parte oscura que está dentro de él. Entonces, eso también es una manera de probar. Y una manera de probar que uno nunca va a saber si si eres tú o es el dukpa que te está sacando esa parte negativa. Eso es muy interesante desde mi punto de vista. No sé si estoy en la correcta. ¿Alguien más? No es que había ido a cerrar una ventana que no me acordaba. Ya está aquí bajando más las temperaturas. Bien, entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí.
y seguimos mañana en supersticiones populares. Adelante, Norita, para cerrar la sesión. Invocación de cierre. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que durante las próximas semanas mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Con vida oculta que vibras en cada átomo, con luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz A todos los seres. a todos los seres. Oración de sanación, fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. Te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esta solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos tus deseos, Decretos. decretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacerlos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entonamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia de nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles para que, estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor. Para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derramen su glorioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Anabel González, Annie García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández Bequet, Etan Acuña Fabio Rafael Piñera Prado, Gretchen Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Tacé, José Oscar Galindo Ramírez, José Balcálcer Reyes, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Leonor Ruiz de Maldonado, Lorenz Chaye, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María Hilda Menaberriet, María Lourdes González Fernández, María Luisa Acevedo, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Miriam Flores Murillo, Nazar Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Wick, Nina Sacún, Nora Feijó, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Richard Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker y Víctor Cadenas.
así como el resto de la humanidad que sufre. Que así sea. Pronuncien la palabra del Maestro, que resuene la nota del Maestro, que brille resplandeciente con el color del Maestro. Liberen su energía divina para que este cuerpo sea fortalecido, purificado y armonizado. Despierten los poderes que duermen en su alma para que pueda beber el vino de la curación del cual está sediento. Libérenle del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que esta persona sea purificada, armonizada, aliviada y revitalizada para que, por medio de su asistencia y según la voluntad de Dios, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz, de la paz, que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de los insensatos deseos el gozo pleno, de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Himno de la paz. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en todas estas tierras, en el agua y en todas las hierbas y árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así hemos terminado en la noche de hoy, enero 5, el grupo de West Palm Beach. Y mañana le damos la palabra, mañana pasamos con las partes. Página 124 del final de la página del libro El lado oculto de las cosas de Liz Bitter. Subtítulo Supersticiones populares. Sí, no lo pude copiar. Gracias. Lo pones ahora si puedes. Ahora ya lo estoy poniendo ya, sí, supersticiones populares. Gracias. Ok, ya quitan la grabación. Me sorprendió.